que la universidad sea una universidad abierta, global e inclusiva, un nuevo paradigma que enfoca ya el accionar institucional hacia ese derrotero, necesitábamos cumplir una serie de prerequisitos necesarios para apuntalar una dinámica de transformación, pensando en que la institución de educación superior es un agente de cambio fundamental en la realidad social, económica, política y ambiental de la comunidad en la que se encuentra inserta. Entonces ese enfoque nos llevó también a hacer una serie de cosas, como por ejemplo, con esta dirección no solamente hemos atendido asuntos eminentemente de educación a distancia, sino que hemos ido un poco más allá para expandir la capacidad institucional de relacionamiento y de crear sinergias institucionales con el gobierno nacional, con el gobierno departamental autónomo y los gobiernos autónomos municipales, con una égida fundacional, si se quiere el término, en que nosotros necesitamos que la educación superior ya no sea una responsabilidad de la universidad, es una responsabilidad de los agentes institucionales y de los agentes sociales y económicos. Por lo tanto, comenzamos el año pasado un proceso de inicio de interacción con la sociedad civil y con las instituciones públicas para forjar, o sea, posicionar la idea de que la universidad, para poder crecer, para poder mejorar sus capacidades, necesitaba de las sinergias institucionales que se estaban generando y que necesitaba dar pasos cualitativos y también cuantitativos respecto a la capacidad física, ya no de infraestructura de hormigón, sino pensando en infraestructura tecnológica para que podamos atender las necesidades de formación de un departamento que es grande. Tenemos 213.564 kilómetros cuadrados y apenas tenemos 500.000 de habitantes. Y eso nos hace por ejemplo, la ciudad capital, muy poco se diferencia de una ciudad al norte, que es en la provincia de Bacadí, en población, casi estamos en iguales condiciones. Es decir, que no hay una ciudad fuerza, digamos, una Roma centralizadora, como el caso de México, por ejemplo, ¿no? Que es una ciudad, México, una de las ciudades más pobladas del mundo, ¿no? Perú, por ejemplo, que he vivido en Perú, Lima, que tiene casi 12 millones de habitantes, 30% de la población peruana. Es decir, ciudades que concentran y aglutinan una gran cantidad de personas que ya le permiten tener una dinámica y una fuerza para existir como entidad política administrativa, una gran cantidad económica y social, de personas que ya le permiten que atrae a la gente. Hay mucha migración. En nuestro caso es un poco a la inversa. Hay mucha emigración. Entonces se están yendo a otros departamentos, algunos emigran al extranjero. Entonces el departamento necesita configurar es decir, crear una política de Estado que apuntale un desarrollo en las condiciones en que nos encontramos. ¿Cuál es la realidad nuestra? Eso es un poco el contexto de lo que hemos estado haciendo y con lo que queremos que ustedes en esta oportunidad nos cooperen con esa brillante participación que ya he visto de algunos de ustedes, han estado realmente excepcionales y de eso se trata el evento, de que, como dijo Frank, tenía razón Frank, este era otro nivel, el que hemos estado asistiendo algunos días atrás, ¿no? Sí, porque yo ya para comenzar, porque están ya pidiéndonos que comencemos la transmisión. Lo que sucede es que la semana pasada estuvimos en un evento que es un evento muy conocido en América Latina, el Virtual Educa. Y entonces yo le decía a Johnny, cuando lo analizamos, este es un evento que tiene un título educativo, pero es de negocio hacia la educación. El de nosotros es un evento científico, metodológico, en función de lo que se necesita el cambio. Johnny, están pidiendo que ya presentes y comencemos. Una consulta. Voy a habilitar el compartir pantalla por si algún colega lo necesita. Por favor. Bien, entonces, preciso un momentico. Vamos a comenzar con María Elena. Vamos a estar dirigiéndonos primero a usted. Después nos vamos a estar dirigiendo a Raúl. Posterior nos vamos a estar dirigiendo a Carlos. Vamos a continuar con Deyanira, Gloria, y voy a hacer una pregunta integradora al final. ¿Cuáles son recomendaciones que ustedes...
primera instancia quiero relevar la presencia de tan importantísimas personalidades académicas en las personas de los doctores Gloria Elisa Campos Posada, ingeniera de sistemas con especialidades y con muchos años de ejercicio profesional, con doctorados en tecnología de información y administración y maestrías en sistemas de administración, con publicaciones y con libros que han hecho impacto realmente en lo que significa la academia a nivel nacional y a nivel internacional en su país de origen, México. La doctora María Elena Frausto Pérez, doctorada en Pedagogía Crítica, Investigación y Educación, con maestría en docencia, ya tiene 10 años de experiencia en el nivel medio superior, superior y posgrado, y actualmente labora como docente en el Instituto Politécnico Nacional Unidad Coahuila, en México también, es jefe de Academia de Educación y Humanidades, y docente de doctorado en la Universidad del Golfo. También tenemos a la profesora Deyanira Terrazas. Ella es doctora y maestra en educación, es docente con 30 años de experiencia en el nivel superior y en posgrado. Actualmente cumple las funciones de directora del Colegio Nacional de Educación Profesional Técnica, CONALEP, Unidad Monclova, y docente en nivel de posgrado en la Universidad Autónoma del Noreste. Y tenemos también acompañándonos a la doctora, bueno, ahorita se ha integrado la doctora Gloria Elisa Campos, también destacada profesional, doctora especialista en el área de ciencia de la educación, con docencia y con muchos años también de investigadora, también a la que damos la bienvenida a este evento importante. Ella ya ha participado también en una de las exposiciones anteriores, que ha sido destacada también en conjunto con el otro compañero y docente que nos acompaña en estos momentos, y eso es significativo para nosotros. Y también nos acompañan los doctores Carlos Alberto Paredes. El doctor Carlos Alberto Paredes es un maestro en administración, docente con 30 años de experiencia en educación media, superior y superior. Ha fundado 5 institutos educativos de nivel superior. Actualmente es director, fundador del Instituto Politécnico Nacional Campus Coahuila, representante en México de Planeta Fatla. También nos acompaña el profesor Raúl Campos Posada, destacado, profesional, formado en tecnología de información y en educación, con un postdoctorado en teoría de la ciencia. Cuenta con 3 maestrías en calidad, sistemas y administración. Es docente en nivel medio superior, superior y posgrado, con más de 30 años de experiencia, conferencista internacional y autor de 8 libros. Actualmente es docente de nivel superior en el Instituto Politécnico Nacional Unidad Coahuila, jefe de Academia de Tecnología de Información. En estos momentos quiero relevar la presencia de estos destacados 6 profesores universitarios de Latinoamérica. Quiero decir que ya tienen el alcance global y que son reconocidos en nuestro medio ya por haber participado y por haber aportado a este evento importante, y con su presencia y con los conocimientos que van a compartir, las experiencias propias del ejercicio profesional docente especialmente, nos van a ilustrar y nos van a dar las pautas para que nosotros también iniciemos y desarrollemos y profundicemos un proceso de transformación de la educación superior en el departamento del Beni, con la utilización de modalidades y tecnologías, de que la tecnología realmente se integra al proceso de enseñanza-aprendizaje y podamos aprovechar de mejor manera para que nuestros pueblos puedan progresar en la medida que lo esperan, ¿no? Las transformaciones vienen de la mano de la educación y eso es lo que queremos hacer bien. Muchísimas gracias y les doy la más cordial bienvenida, y por favor comencemos con el desarrollo en este caso, del panel, ¿no? Donde se analizará el aprendizaje combinado, presente y futuro, una mirada crítica desde la educación mexicana. Adelante, por favor, estimado profesor. Muchísimas gracias a la presentación que ha realizado el director del Departamento de Educación Virtual en la Universidad Autónoma del Beni.
Queremos, mediante este medio, también saludar a nuestro rector, a los vicerrectores y a todos los docentes que de forma sistemática están participando en este simposio. Hoy tenemos la posibilidad de contar con una experiencia que la denomino significativa a partir de las experiencias que estos profesionales que hoy nos acompañan, los diferentes doctores, han venido desarrollando no solo en una etapa de pandemia, sino a lo largo de su vida profesional, integrando las tecnologías digitales de la manera más eficiente, eficaz, innovadora y creativa al proceso de enseñanza-aprendizaje. Reitero que es un enorme placer para la Universidad del Beni, para todos sus profesores, poder estar contando con la presencia, el compromiso y el deseo que ustedes han mostrado también de formar parte del cambio, de la transformación que hoy se necesita en la educación superior en nuestras universidades de América Latina. Y para comenzar, quisiera compartir una primera interrogante dentro de este panel que vamos a estar analizando: el aprendizaje combinado presente y futuro, una mirada crítica desde la educación mexicana. Y para esto quisiera compartir con la doctora María Elena Frausto una interrogante a partir de la vivencia que ustedes han experimentado en estos años con toda esta situación de la pandemia, pero también con los antecedentes que ya los situaban a ustedes como una institución con experiencia en integrar las tecnologías. Y en particular, quisiera consultar cómo se ha visto en México en términos generales, desde su experiencia, desde las investigaciones que usted ha realizado, en qué periodos y en qué tiempo se han ido impartiendo estas clases dentro, primero, tema presencial hasta antes de la pandemia, cómo se integraban estos aspectos de tecnología. Segundo, los elementos de virtualidad que se fueron integrando. Tercero, fue mejorando la situación de la pandemia y nos llevó a integrar otros aspectos de una modalidad combinada, híbrida. Y bueno, ¿qué está sucediendo hoy, en este momento donde ustedes ya han regresado a una presencialidad post pandemia? Entonces, quisiera compartir, doctora María Elena, sus criterios, su experiencia en torno a esta visión desde México, que aunque estamos lejos, hoy estamos muy cerca y unidos por el corazón y el conocimiento y la ciencia. Adelante, por favor. Claro que sí. Muy buenas noches, Bolivia, maestros. Es un gusto estar con ustedes y para nosotros muy buenas tardes aquí en México. Y ha sido una pregunta muy interesante. Me gustaría abordarla desde 4 puntos o 4 facetas que se fueron dando dentro de nuestro país, y retomo a nuestra institución, al Instituto Politécnico Nacional, el desarrollo de cada una de ellas. La primera etapa, bueno, ya sabemos que en noviembre del 2019 a nivel mundial surge esta pandemia y que, bueno, poco a poco se fue desarrollando en diferentes países y llegó a nuestro país. En el segundo aspecto abordo que en el 17 de marzo del 2020 nos llega un aviso a nivel nacional donde de manera inmediata se nos manda a clases totalmente virtuales, se nos manda al resguardo en casa porque la pandemia empezaba a detonar de una manera muy avasallante. Y fue muy interesante porque precisamente una ciudad cerca a donde se encuentra nuestra institución, que es Monclova, Coahuila, fue una de las primeras detonantes en todo el país donde se generó un punto de brote muy grande y muy pandémico. Entonces, el 17 de marzo sale este documento donde hay un resguardo. Totalmente todos, de manera inmediata, nos teníamos que retirar a nuestros hogares y ver la forma de seguir ese proceso de enseñanza-aprendizaje, pero desde casa. Entonces, realmente ahí se convirtió en un reto. En ese momento, como docentes, teníamos que armar material que ya teníamos dispuesto a lo largo de la metodología que teníamos que abordar cada una de nuestras materias, pero teníamos que generar material para irnos en línea. Entonces, fue un reto muy grande porque
existen maestros, ¿verdad?, que todavía no están muy familiarizados con el tema tecnológico en cuestión a plataformas, redes. Entonces, en ese momento, en ese punto, fue un reto sumarnos a ese proceso de enseñanza-aprendizaje totalmente virtual. En el caso del gobierno, a nivel nacional, se organizó en lo que es la educación básica, un canal televisión donde se impartían diferentes materias con distintos horarios para que de manera inmediata se diera la intervención de la educación hacia la casa, hacia el hogar. Pero en el caso de nosotros, de nuestra institución, de manera superior, ahí sí tuvimos que estar en línea totalmente con nuestros alumnos. Las clases eran de manera virtual. Más adelante yo creo vamos a abordar la etapa de cómo era la infraestructura, qué programas utilizábamos, qué plataformas utilizábamos, pero por lo general en Zoom tuvimos que preparar material, tuvimos que tener la conectividad adecuada para poder ir abordando cada una de las clases. Era un reto porque no se contaba con la infraestructura necesaria para que todos nuestros alumnos estuvieran conectados en tiempo y forma. Y también nuestro material, teníamos que ir abordando cada uno de los estilos de aprendizaje que de manera virtual se diera a cabo y pudiéramos dar el proceso de enseñanza-aprendizaje. Posteriormente de esto, en agosto del 2021, se lleva a cabo un sistema híbrido. En el sistema híbrido, pues ya íbamos a clase con todas las líneas estándares de resguardo y con todos los cuidados que nos marcaba el sistema de salud. Y también controlábamos mucho el número de personas, eran en equipos, hacíamos clases de tal manera que se retomaran los aspectos más importantes, donde pudieran generarse algunas prácticas que iban dentro de la materia, de acuerdo a la temática, y ellos podían ir, los alumnos, se les citaba un día, una hora específica, con todas las medidas de resguardo de salud. Entonces a esto le llamamos un sistema híbrido. No asistían todos los días a clases, eran únicamente a través de fechas programadas, con todos los cuidados y las medidas, y únicamente utilizábamos material donde poníamos en práctica lo que ya íbamos abordando de manera virtual, el proceso de enseñanza-aprendizaje. Y bueno, después de eso, finalmente en febrero, a partir del 22 de febrero, ya se abre la pauta para poder asistir de manera presencial. Y esto ha sido un proceso de manera escalonada. Ha sido a través, primero, han sido unos grupos, en el caso de nuestra institución, y paulatinamente se van integrando, siempre y cuando estemos muy pendientes de todo, si surge algún brote, conocemos las medidas de sanidad que deben de existir dentro del aula de clases, fuera del aula de clases, cuáles son los lineamientos que como docente al ingresar a clase debemos de tener muy presentes. Los alumnos llevaron una preparación por medio del sector salud, donde se les brindó la información importante y necesaria para el regreso a clases. Y ha sido un regreso paulatino, escalonado, y ha tenido muy buenos efectos, porque después yo creo que casi 2 años todos han tenido ganas de regresar nuevamente a clase. Y lo hemos hecho de tal manera que hoy en día en México aproximadamente de un 85 a 90% ya están de manera presencial. El reto sigue siendo el regresar a un 100% a la normalidad con todos los resguardos y siempre y cuando protejamos la seguridad y la salud de nuestros alumnos. Pero hoy es día de romper paradigmas, sin duda alguna, de crear nuevas ideas en cuestión a la enseñanza-aprendizaje. Por ahí hay un lema de que muchas veces hay cambios que se quedan para siempre. Yo creo que la cuestión de estar virtual y todas las tecnologías que hemos ido utilizando no va a ser muy pronto el proceso de despegarnos de ellas. Yo creo que debemos de seguir trabajando sin soltarlas de la mano y generar como docentes, como investigadores, nuevas propuestas que generen calidad en la enseñanza y en la educación. Esa ha sido la manera paulatina en que hemos trabajado y los tiempos que se han ido abordando durante la pandemia, doctor.
Muchísimas gracias, doctora María Elena. A partir de este análisis, creo que Raúl estaba pidiendo la palabra. Enseguida le establezco la palabra al doctor Raúl, pero muy interesante lo que usted nos plantea, cómo transitar de una modalidad presencial, de pronto de manera inesperada nos vamos a una total educación a distancia, después cómo van transitando, y algo que usted decía, que puede ser una primera preconclusión que debemos ir estableciendo para todos los colegas que nos están escuchando. No debemos apartarnos. El regresar no nos debe apartar. 2, debemos seguir investigando y buscando cómo establecer las mejores prácticas que integren estos entornos. Excelente esas reflexiones. Creo que el doctor Raúl, creo que Carlos también estaba pidiendo la palabra. Adelante, por favor. Sí, le doy la palabra al doctor Raúl. Correcto. Ahí en este caso tenemos la oportunidad de contar con la doctora María Elena y la doctora Deyanira, que han sido representantes de las instituciones educativas en el sector salud. Ahí es muy importante ver lo que es la relación gobierno con las instituciones, y se manejó por parte del gobierno un código de semáforos. Esos semáforos, cuando el gobierno determinaba que esa zona estaba en rojo, había unos ciertos protocolos. Si estaba en amarillo, otra serie de protocolos, y si era verde, definitivamente eran menos los protocolos de exigencia. En este caso, el día de hoy, todos los estados del Estado de la República Mexicana, están en verde. Entonces, eso ha ajustado los quehaceres educativos de acuerdo al código de semáforos que el gobierno estuvo manejando. Esa es mi aportación en este momento. Muchísimas gracias, doctor Raúl. Le cedo la palabra al doctor Carlos Alberto a partir de la solicitud que nos hace para realizar aportes en torno a esta primera interrogante que hemos planteado. Gracias. Creo que mi compañera, la doctora Elena, ha sido muy puntual en llevarnos a este momento. Me hizo recordar... Creo que hay algo con el micrófono, ¿no se está escuchando? A ver, ¿hola? ¿Sí? ¿Ahí sí lo escuchan? Les decía, creo que la doctora Elena, mi compañera, ha sido muy puntual en llevarnos en este recorrido. De hecho, me hizo recordar estos 2 años en unos minutos poder trascender en este tiempo. Pero hay una parte muy interesante que quiero compartir, porque esto creo que es esencial para las instituciones. A través de la iniciativa de nuestro director general, del doctor Arturo Reyes Sandoval, nosotros establecimos antes de este regreso presencial y antes de este regreso híbrido, después de la virtualidad, 3 documentos que fueron estratégicos para poder regresar. Y que creo que todas las instituciones debemos de tenerlos como documentos líderes, como documentos base, que se hicieron públicos, y nos encargamos de que en los directores, les comento para quienes nos están escuchando en otros países, el Instituto Politécnico Nacional consta de escuelas a nivel superior y a nivel medio superior. Todos estos directivos de las escuelas nos reunimos para manejar estos documentos bases liderados por nuestro director nacional. Fue el programa estratégico escalonado de regreso de personal o de recursos humanos al regreso de las actividades presenciales. Un documento en donde hablábamos no solamente de nuestros alumnos, hablábamos de nuestros docentes, hablábamos del personal de apoyo a la educación, hablábamos de cada uno de los miembros de las familias politécnicas en cada institución, cómo íbamos a ir regresando. Porque haber dejado un año de haber estado de manera presencial nos llevaba a que no podíamos tener en ese momento a todas las personas de los departamentos administrativos de vuelta. No podíamos tener a la gente de apoyo a la asistencia educativa. No podíamos tener a todos los alumnos. No podíamos tener a los docentes de un día para otro. No podíamos regresar así. Este documento fue muy importante porque marcó la pauta de cómo tendríamos que ir regresando paso a paso de manera escalonada para no poner el riesgo de la salud. Un segundo documento
fue un documento que llamamos PIRA, que era un documento que estaba basado en un protocolo de regreso a actividades presenciales. ¿Sí? Este documento nos hablaba estratégicamente de horarios, de espacios, de materias, de cuáles materias, ahorita lo decía la doctora que era muy importante, cuáles materias podíamos continuar en línea, cuáles ya por su propia estructura y formación obligatoriamente tendríamos que regresarlas de manera más oportuna a lo presencial. Muchas de nuestras carreras son carreras de ingeniería y entonces pues había la gran necesidad del uso de los laboratorios, del uso de los espacios, de los centros de cómputo, cómo ir haciendo este programa organizado y ordenado de regreso a la actividad académica. Y el otro documento no menos importante, pues era un protocolo completamente alineado a la Secretaría de Salud, de los protocolos paso a paso de cómo deberíamos estar regresando con todas las medidas, no solamente que la Secretaría de Salud a nivel nacional nos establecía, sino las propias medidas que nosotros de manera particular en cada una de nuestras instituciones tendríamos que ver. Era tan específico que nosotros tendríamos que decir en dónde iban a estar los filtros de medición de temperatura, los tapetes en aquel momento para poder limpiar el calzado, los lugares en donde iban a estar establecidos los lugares para tener el gel antibacterial, específicamente el cómo se tenían que manejar los consumibles de los sanitarios, inclusive el papel, el alcohol, el jabón para manos, el cómo poder también establecer la limpieza en las butacas, en los mesabancos, en los escritorios, todo lo que teníamos que tener para poder utilizar el poder asegurarnos que los cubrebocas, los muchachos los iban a mantener, que no iban a consumir alimentos en áreas que no estuvieran establecidas. Bueno, todo el protocolo de salud. Entonces, esta generación de documentos creo que es muy importante y creo que ahorita era un punto para comentarlo, porque en las instituciones que hoy, de la gente que hoy nos hace favor de poder vernos, de los docentes que están acompañándonos en diferentes países de Latinoamérica, creo que es muy importante tener este dato. Hay que hacerlo en documentos, en protocolos perfectamente bien puntualizados y sobre todo que estén socializados con toda la comunidad para nosotros poder garantizar un regreso seguro y un regreso completamente que nos dé el resultado que estamos buscando. Sería la aportación por parte mía. Excelente, Carlos, por las aportaciones que el doctor Raúl y el doctor Carlos nos han compartido. A mí me gustaría que en lo adelante también pudiéramos valorar dentro de estas aportaciones. Carlos refería 3 documentos que son importantes. Nosotros estábamos realizando una reunión previa al simposio y estábamos estableciendo algunas precisiones. Y cuando revisamos la literatura, cuando revisamos los aportes científicos de cómo integrar una institución universitaria a una modalidad, en este caso una modalidad combinada o híbrida, hay una serie de criterios que se establecen desde las políticas y desde las normativas que se establecen. ¿Y qué ha demostrado la investigación científica? La investigación científica ha demostrado que se ha podido constatar que existen muchos docentes que cuando van a un proceso o forman parte de un proceso investigativo, establecen que sí utilizan la modalidad combinada. Sin embargo, en su universidad no existe una concepción clara, una política precisa, una definición la cual oriente, establezca cómo, lógicamente, sin que sea como expreso en un artículo que tengo publicado, que no es un proceso que es lineal, sino es un proceso que es complejo, que es abierto, que es multifactorial, que es dinámico por todas las características que engloban a una comunidad universitaria, refiero a una comunidad educativa desde todas sus carreras. Por lo tanto, me gustaría que si en algún momento se presta en el análisis que vamos a seguir desarrollando, poder mencionar cómo también esta parte de integrar, de que el docente tuviera la orientación, cómo se hacía, cómo se hace, qué modalidades, qué tipologías. Bueno, eso sería interesante conocerlo y nos ayudaría mucho en nuestra universidad. Quiero compartir ahora, a partir de lo que María Elena expresaba, transitamos hacia
diferentes modalidades a partir de que fue transformándose el tema de la pandemia, digo transformándose según fueron bajando los casos de contagio, salud, el Ministerio de Salud, las entidades de salud lo permitió. Sin embargo, para establecer esos espacios de integración, de acceso, lógicamente que era necesario seguramente contar con una infraestructura que nos permitiera establecer procesos de comunicación asincrónicas, como decía María Elena, sincrónicas, pero que también pudiera establecer escenarios flexibles, ubicuos, colaborativos, abiertos. Y en este sentido me gustaría entonces conocer qué aplicaciones tecnológicas y educativas fueron las que predominaron en las experiencias que en la escuela mexicana y en las experiencias también que ustedes han estado desarrollando se fueron integrando. Y para esto, no sé si estaría, y me gustaría invitar a Gloria Elisa Campos, si pudiera ser tan gentil de compartir sus experiencias. Gloria. Ahí dice levantar la mano, ¿no? Hola, sí quisiera compartirles en este momento con respecto a las plataformas que nosotros tuvimos acceso aquí durante la pandemia, y les comento que el Zoom desde antes de la pandemia ya era una herramienta para reuniones virtuales, pero se le daba más bien la aplicación empresarial, ¿sí? Entonces, cuando surgen ya más las plataformas educativas como tal, pues surge el Blackboard, surge el Moodle, sí, pero pues con muchas funcionalidades para una escuela, pero pues caras, ¿verdad? Pero cuando ya está la plataforma en pleno apogeo es cuando surge la pandemia. Y entonces ahí es donde ahora sí el uso ya tenía una finalidad muy distinta, porque ya no era solamente un entorno virtual, sino que íbamos a tener actividades muy propias de la educación. Entonces tenía que ser algo muy interactivo, tenía que evaluar progreso de alumnos y todo. Y es entonces cuando las plataformas van a surgir y a crecer. Y la que más usamos fue el Meet, ¿sí? Como parte del Classroom. Usamos también el Zoom como apoyo docente, el Teams, que ya estaba incorporando una videoconferencia ya propia, y luego surge algo muy especializado que fue el Cisco Webex, ¿sí? Pero el Cisco Webex pues ya trae algo muy profesional, muy propio de la educación, y obviamente con una licencia pues un tanto costosa para muchas de las instituciones. Entonces, lo que más predominó durante este tiempo fue el Meet, el Zoom, el Teams. Fueron las más comunes durante este tiempo. Ahora, también hay otras que no tomaron tal popularidad como el Moodle, que ya estaba desde antes, pero no se tornó tan común. El Schoology, ¿sí? El Canvas, pero las tres más notorias fueron esas. Y ahora quisiera comentarles que me gustaría que el doctor Campos nos profundizara un poco más sobre esto de las plataformas, porque tuvo experiencia en varias instituciones con plataformas diferentes. Ya había solicitado la palabra. Por lo tanto, estamos en el deber de escucharlo. Sí, adelante. Es un placer escuchar al doctor Raúl nuevamente reflexionando sobre esto. Muchísimas gracias, Gloria, por esa intervención y los aportes que nos comparte. Y un placer estar aquí con ustedes. Sí, así es como sucedió, tal como lo menciona la doctora Campos. Hablar de la infraestructura de comunicación y hablar de las plataformas educativas me lleva a 3 puntos importantes. El primero es la comunicación a Internet. El segundo punto que me va a llevar parece que se ha cortado. Pasamos en lo que se incorpora, se integra. Vamos a darle la palabra a la doctora María Elena. Está pidiendo la palabra, por favor.
Sí, gracias. Bueno, retomando la infraestructura y lo que comentaba mi compañera Gloria, precisamente el Zoom fue de gran ayuda. Y bueno, ya en la intervención, ya cuando fuimos precisamente ya especializándonos en esta plataforma, pues ya vimos ahí en mi caso la experiencia de poder enviar a los grupos, enviar a un grupo, por ejemplo, al trabajo en equipos. Y entonces los muchachos socializaban y los muchachos que estuvieron en el proceso de la pandemia y ingreso, pues no tenían el gusto de conocerse de manera presencial. Entonces era una oportunidad para trabajar en equipos de 3, de 5 personas, socializar y hacer el trabajo constructivista y cognitivista a la vez, ¿no? A través de esta manera virtual. Yo creo que por ahí ya regresó el doctor Campos. Bueno, y otra cosa muy importante es que hay cosas que se quedan para siempre. Yo creo, retomando el comentario anterior, hoy que regresamos a clases y hoy que estamos de manera presencial y que nos toca la primera evaluación, bueno, retomamos a lo mejor algunas de las estrategias que ya veníamos trabajando de manera virtual, los formularios, el que nos den la respuesta inmediata, la revisión, o sea, hay cosas que son muy interesantes, que se desarrollaron en este proceso de enseñanza-aprendizaje virtual y que podemos seguir retomando ahora que estamos de manera presencial. Aquí lo importante es seguir generando propuestas en la educación con nuestros alumnos para seguir generando un nuevo aprendizaje. Yo creo que ya llegó por ahí el doctor Raúl. Sí, vamos a cederle la palabra al doctor Raúl. Que doctor, nada más si me permites un comentario, una recomendación. Nadie es profeta en su tierra, ¿verdad? Doctor Raúl, si gustas, apaga tu imagen para que tengas un mayor crecimiento en tu ancho de banda y puedas mantener tu comunicación. Se ha vuelto a cortar. Vamos a continuar. Sí, quiero compartir. Quiero compartir el enfoque. Contestar respecto a comunicación y a plataformas educativas nos lleva a 3 puntos. Voy a tratar de abrir, ojalá y no se corte. Primero la comunicación, después las plataformas educativas y finalmente la videoconferencia, que de alguna manera ya lo tocó la doctora Campos. El primer punto es la comunicación. En la comunicación, las velocidades de la infraestructura de México en general, tanto en esta zona o a nivel nacional, es muy parecida a los países latinoamericanos. Para tener una referencia, más o menos, una casa habitación tiene aproximadamente 10 megas de transmisión, mientras que la telefonía móvil o la telefonía celular tiene aproximadamente unos 5 megas en promedio. Aunque seguramente, como en cada país, va a haber alguna zona privilegiada o alguna zona que está un poquito más retirada. Pero esos son más o menos los rangos típicos de las regiones en México, en particular también de esta donde estamos viviendo. Entonces, la comunicación antes de la pandemia tuvo ciertas características y son las que quiero mencionar. Primero, no requeríamos velocidad. No requeríamos una velocidad como cosa crítica. Después, la disponibilidad no era tan relevante antes de la pandemia. También, los estudiantes traían celulares muy, muy modestos que no podían tener acceso a Internet con tanta facilidad y nosotros como maestros les pedíamos no utilizar tanto el celular y poner atención en clase de manera física. Y además, otro cuarto punto es que en las casas habitación teníamos aproximadamente una computadora para toda la casa. Entonces, durante la pandemia, las familias, para que tengamos una referencia, una familia típica de una escuela pública tenía aproximadamente el 20% de personas una computadora en su casa para estudiar y trabajar. Entonces, eso se incrementó tanto, se generó una demanda de tal capacidad que de 1 se fueron a 4 los dispositivos que se estaban conectando en promedio al Internet. Y eso, hubo una gran demanda de celulares de gama alta, de laptops, de todos los dispositivos para conectarse a Internet. Si ustedes recuerdan, durante ese tiempo hubo mucha escasez de microchips, tanto
por la demanda de telefonía, como la demanda de las computadoras. Entonces, tanto las familias como los estudiantes estaban requiriendo mayor velocidad y equipos más poderosos. Ahora, después de la pandemia, en esta etapa en que ya estamos tanto de manera combinada como manera presencial, hemos tenido un gran desarrollo de las plataformas educativas. Hemos tenido muchas más herramientas disponibles en cada una de las plataformas. Se han integrado muchas más opciones en las plataformas, principalmente las educativas, también en las empresariales, al grado de que hoy en día, después de que ya estamos en la parte combinada o híbrida o finalmente en la manera presencial, como ya están muchas de las comunidades aquí en México, los estudiantes ya manejan con mucha facilidad todas las plataformas educativas y traen equipos de alta gama. Están acostumbrados ahora a interactuar a través de las plataformas educativas. En particular, en la unidad en que estamos trabajando, seguimos de manera presencial al 100% con todas las medidas y protocolos de seguridad, pero el uso de la plataforma es ahora sí que inevitable. Ahí están los trabajos, las tareas, las calificaciones, las videoconferencias, los materiales disponibles para los jóvenes. Ahorita ya se hizo parte del quehacer diario, que no lo teníamos antes de la pandemia. Entonces la pandemia nos aceleró la adopción de la tecnología educativa. El segundo punto que quiero profundizar un poquito es sobre precisamente las plataformas tecnológicas educativas orientadas a la educación. Si partimos de Moodle, Blackboard, Classroom, Teams, pues Moodle y Blackboard fueron de las primeras antes de la pandemia. Algunas nacieron en el 97, como en el caso de Blackboard, o Moodle en el 2002, pero después de estas primeras plataformas que no estaban acostumbradas a tales niveles de demanda, surge la respuesta de Google. Google para Educación lanza en el 2014 la plataforma de Classroom con gran aceptación. Ahora, hay un concepto que quiero relacionar con las plataformas, que es, aquí en México le llamamos consumo de datos. Consumo de datos, no sé si sea el mismo término para en algunos otros países, es el costo que te implica subir y bajar información a las plataformas o al Internet. Eso le llamamos en México costo de datos. Es el costo que tenemos por manejar, subir y bajar información a Internet. Bueno, Classroom en particular está en medio de las facilidades que ofrece como plataforma, pero tiene muy bajo el nivel de costo de datos. Tiene muy bajo el costo de subir y bajar información, que eso lo hace mucho más atractiva que un Blackboard, que Blackboard es mucho más completa, mucho más robusta, mucho más profesional, pero tiene un alto consumo de datos, principalmente para los estudiantes que están a través de un teléfono o que se pueden conectar en cualquier otra parte que no sea un Wi-Fi en su casa. Entonces, la parte costos es una variable muy importante contra beneficios contra costos. Creo que Moodle Blackboard, comparado contra Classroom, Classroom ofrece menos herramientas, pero las indispensables con muy bajo el costo de subir y bajar información a Internet. Y la última plataforma que lanzó Microsoft fue Teams. Teams, que es también una plataforma muy completa, muy robusta, muy profesional, muy compleja también, tiene un alto consumo de datos que si vemos el costo-beneficio, Teams, a pesar de ser tan completa y compleja en el uso, considero que el costo de datos es una de las variables que se pueden mejorar en esas plataformas. Esa es mi aportación respecto a la comunicación y las plataformas educativas. Adelante. Bien. Muy interesante lo que hemos escuchado a partir de las reflexiones de Gloria, de María Elena y también de Raúl.
Carlos nos está pidiendo la palabra. Voy a ir también regularizando los tiempos porque tenemos un tiempo establecido. Yo creo, y yo desde ahora abro una invitación a nuestro director, también abro una invitación al equipo que nos acompaña para en algún momento tener un intercambio que no se ciña quizás a 45, una hora, minutos, y que podamos debatir, porque hay aspectos muy interesantes en esto que nos propone el amigo y el doctor Raúl. Es decir, este costo, subir, bajar, pero yo ahí tengo una preocupación extrema. El docente que utiliza los entornos como repositorio, no como entornos mediadores, no como entornos colaborativos, no como entornos dialógicos. Y entonces me encantaría debatir estas experiencias porque es muy importante, es muy importante. Yo recuerdo que yo empecé hace muchos años con Classroom y bueno, en mi grado fui asesor de Blackboard aquí en Bolivia. Para cuando venía la representante para América Latina, venía aquí, me buscaban, me llevaban a las universidades, es extremadamente costosa, pero hoy hay una cantidad de plataformas que imitan lo que Blackboard define como su mejor posicionamiento, que son las comunicaciones mediante la videoconferencia y el aula que ellos te brindan y los asientos y cómo es muy interesante esto que Raúl nos plantea. Yo creo que esto hay que discutirlo y ojalá podamos inclusive hasta investigarlo de manera colaborativa, porque ahí hay muchos elementos por donde seguir profundizando en esto que nos ha puesto a discusión en la mesa el doctor Raúl. A ver, de manera muy precisa, porque tengo dos preguntas que van a integrar esto que decía Raúl. Tengo dos preguntas. Ya tenemos las plataformas, ya tenemos un fuerte soporte, ya tenemos empresas que nos las ofrecen, una gratis, otra de costo. ¿Y qué pasó con el docente? ¿Qué pasó con el estudiante? Eso es algo que quiero ver, porque imagino que ustedes, estoy completamente convencido que voy a decir voy a compartir un pensamiento que quizás es parte de cómo ustedes lo piensan y cómo se piensa hoy en el medio científico. La tecnología es el medio, no es el fin. La tecnología nos tiene que permitir llegar a un fin, y el fin no es que por más tecnología, mayor calidad. Hay un estudio muy interesante que presentó la ministra en ese momento, no sé si seguirá siendo, de México, en el 2015, un resultado de investigación de la OCDE a partir de la medición de la calidad cuando ustedes participaron, y se demostró que la tecnología que se estaba integrando en México, es decir, en el aula, realmente no estaba brindando los efectos esperados. ¿Por qué? Porque la intencionalidad con la que se estaba haciendo no respondía a los objetivos, a los contenidos, a procesos de formación integral que deberían tributar. Por lo tanto, si la pregunta a estas, si la consulta o los comentarios de Carlos y de Yanira a esta interesante pregunta, miren que ya hasta Johnny ha levantado la mano, esto se está poniendo, como se dice, interesante. Siempre tenemos el péndulo del tiempo gravita sobre nosotros, pero yo quisiera que pudiéramos ir logrando unas reflexiones holísticas que nos generen respuestas abordando y retomando lo anterior. Por lo tanto, seguimos en el pensamiento con las comunicaciones, las plataformas. ¿Cómo preparamos al docente para utilizar esos recursos? ¿Cómo utilizamos esos procesos? A mí me interesa mucho de comunicación. Después viene un foro, después viene un panel, y dentro del panel hay una de las ideas que yo voy a preguntar: ¿cómo se ha concebido la comunicación como un diálogo didáctico mediado a partir de estas tecnologías? Bueno, doctor Carlos, ahora quiero invitarle a usted que nos pueda comentar e integre cómo se trabajó en la capacitación de los docentes para usar todos estos recursos tecnológicos.
lógicamente, desde las concepciones pedagógicas, didácticas, bueno, lo que aporta a las ciencias de la educación. Por favor. Gracias, maestro Frank. Bueno, mire, le quiero hacer voy a hacer ahora sí ese enlace que nos estaba pidiendo, ¿no? Y precisamente el comentario que usted estaba haciendo. Aquí hay un tema muy interesante. Hay un tema que tiene que ver con el uso de la tecnología, que es de lo que hemos estado hablando. Pero otra cosa tiene mucho que ver con la tecnopedagogía, que no es el uso de la tecnología, sino es el rediseño de los programas académicos implementando las tecnologías de información. Creo que esa es una parte que la voy a dejar ahí puntualizada en el comentario que usted hizo, porque creo que eso aporta. No es lo mismo que estemos utilizando la tecnología para dar clases a que estemos desarrollando el diseño académico que después de este parteaguas tan importante que la doctora Elena marcó de esta forma, en donde nos marcó antes y después de la pandemia y durante esta virtualidad. Creo que eso es muy interesante que lo tomemos en algún momento. Una cosa es haber utilizado la tecnología y otra cosa es implementar los diseños pedagógicos con tecnología. Pero me voy hacia el tema de la capacitación. En el tema de la capacitación voy a trabajar un poquito con estadística. En algún estudio que se hizo en una de las urbes más grandes aquí en México, a nivel básico, encontramos lo siguiente. Hicieron un muestreo de un porcentaje de docentes a nivel básico y lo primero que tratamos de sacar de ese muestreo fue cuántos maestros estaban en posibilidad el día que marca, por ahí que nos hizo favor de marcar la doctora Elena, el día 17 de marzo del 2020, en ese momento, ¿cuántos docentes estaban en la posibilidad de establecer una plataforma educativa, irse a su casa y poderse conectar? Y de un 100%, únicamente el 20% tenían infraestructura y algo básico de capacitación para poder establecer un enlace de comunicación o una plataforma educativa para sus alumnos. Pero luego un tema muy importante que creo que fue otro golpe durísimo para el sistema educativo. Únicamente el 20% de los alumnos de esos docentes estaban en posibilidades de conectarse a esa plataforma educativa. Entonces, bueno, ese número nos habla un poquito de una situación que se fue dando réplicas en muchos de los países de Latinoamérica. O sea, no solamente no teníamos docentes capacitados para poder establecer una plataforma. Sí había quien conocía Moodle porque habían estado haciendo sus maestrías, sí había quien conocía muchas plataformas, pero no quien pudiera establecer en ese momento una plataforma como tal desde su casa, en donde tuviera este repositorio de información, en donde tuviera en la multimedia lista para poder subir a una plataforma auxiliar en el aula. Ni siquiera había mucho conocimiento del tema, porque este avance lo habíamos ido teniendo desde principios del año 2000 en algunas universidades, cuando algunos de nosotros implementamos Classroom en algunas instituciones educativas, y era muy complejo porque el docente siempre nos decía, estás abarcándome el tiempo que me pides para dar las clases, pidiéndome que haga algo extra. Hasta que no se generó la necesidad, porque ahora sí, mañana nos vamos a casa y mañana vas a tener clases a como dé lugar, vas a tener que dar clases a como dé lugar, y entonces esto revolucionó la educación. Algo que quizás nos hubiéramos tardado 10 años en poder establecerlo, establecimos en menos de 2 años. Pero seguimos pensando eso, estamos utilizando tecnología para dar clases, es decir, todavía vemos quienes vamos a nuestra casa y lo único que estamos haciendo es esto, poner un pizarrón y irnos al pizarrón y dar nuestras clases, pero no estamos utilizando una pizarra electrónica, no estamos utilizando recursos didácticos digitales para poder llegar a nuestros alumnos. Todavía nos falta mucho por caminar en este tema. ¿Qué fue lo primero que nosotros encontramos? Pues la resistencia normal al cambio. Aquí voy a poner un ejemplo con todo el debido respeto que nos merecemos todos. La experiencia en uno como persona, en uno como investigador, en la experiencia que podemos aportar, pues la hacen los años. Y entonces, a nivel superior al menos, pues todo este tema de maestros investigadores, de maestros que traíamos algo de información para poder compartir, pues había un cambio general muy interesante. Creo que ahorita una de las partes del equilibrio que estamos buscando en la administración de la educación es poder tener estos nuevos investigadores, estos nuevos docentes que vienen con toda la fortaleza
de esta generación de tecnología en la sangre, ¿sí? Pero que les falta esta parte de la experiencia y esta parte del conocimiento que aportamos quienes estamos en otra generación más adelante. Entonces, este equilibrio es complicado. Entonces, esta parte de la generación que no estábamos tan adaptados a la tecnología, pues empezamos a tener esos problemas. ¿Cómo de repente me dices que me tenía que hacer generador de conocimiento, grabar videos, subir multimedia? Pues si a lo mejor a muchos de nosotros muy apenas estábamos acostumbrados a poder entrar a YouTube y hacer una investigación o poder ver algo ahí en YouTube. Hoy me estabas pidiendo que generara recursos de multimedia. Hoy me estabas pidiendo que generara repositorios. Hoy me estabas pidiendo que ni siquiera tenía la idea algunos de nosotros de cómo subir esta información a la nube. No teníamos idea de la utilización de los web services, ¿sí? Entonces, bueno, era una gran problemática. ¿Cómo lo tuvimos que hacer? Pues, sinceramente lo tengo que decir, en la mayoría de las instituciones educativas tuvimos que hacerlo en la marcha, ¿sí? Muchas de las cosas se fueron haciendo a prueba de error, a prueba y error. Pero bueno, pues así afrontamos también la pandemia. Las vacunas las fuimos generando a prueba y error, porque fue algo que sorprendió al mundo. Fue algo que sorprendió a todo el mundo y no había más que dos caminos. O nos sentábamos a llorar todos o afrontábamos nuestras propias realidades desde nuestras trincheras. Entonces, se generaron mucho trabajo colaborativo. En las instituciones hubo mucho trabajo de estos jóvenes investigadores que traían toda la tecnología en la mente y que tuvieron que hacerse audaces y hacer estrategias con los maestros que tenían experiencia para compartir experiencia de lo que nosotros acá en el norte del país le llamamos tablas, para poder trabajar precisamente con los muchachos en un ambiente completamente diferente, porque no estábamos hablando del alumno con el que lo teníamos enfrente y que sabíamos a razón de su expresión poder saber si estaba adaptando el conocimiento que nosotros le estábamos haciendo llegar. En muchos de los casos la cámara simplemente se estaba apagada y volvemos al consumo de datos. No le podíamos exigir al alumno que prendiera la cámara porque precisamente pues o le acababan los datos o bajaba su procedimiento, su calidad de transmisión. Y entonces, ¿cómo te asegurabas que el conocimiento estaba llegando hasta tus alumnos? La capacitación cruzada fue algo muy importante. El trabajo colaborativo fue algo sumamente importante. El trabajo transversal entre las materias fue sumamente importante. Las materias que en algún rango del aprovechamiento eran un poco más difíciles de compartir, hubo que compartirlas con materias que tenían un poco más de adaptabilidad hacia los muchachos para poder crear proyectos transversales en donde le estoy enseñando programación, pero le estoy enseñando contabilidad, en donde le estoy enseñando lectura, pero le estoy enseñando algo que le llamara la atención. Definitivamente teníamos que volvernos más creativos. Definitivamente es uno de los grandes retos hoy en la educación, tener docentes que sean más creativos. ¿Por qué? Porque este proceso de capacitación se fue dando sobre la marcha. Y también todas las empresas, Microsoft hizo un desplegado importantísimo en capacitación en todos los países hacia los docentes. Hubo un gran apoyo por parte de empresas globalizadas a nivel mundial que instaron todas sus fuerzas para poder tener una capacitación adecuada y el uso de sus plataformas. Y ahorita hablábamos de eso. Una de las grandes preguntas, una de las grandes cosas era precisamente qué utilizamos. ¿Utilizamos una plataforma que consuma menos datos pero nos dé menos herramientas? ¿O nos vamos a las plataformas sofisticadas en donde podemos en el nivel superior al menos tener más herramientas, más profesionales y mejores, pero a costo del consumo de la información y dejando en muchos de los países latinoamericanos fuera a muchos de nuestros muchachos que están en zonas en donde el internet no es tan bueno y en donde su conectividad únicamente puede ser en base a un celular. Entonces, esta parte de la capacitación fue muy interesante, pero ahí se empieza a hacer la amalgama. El reto está hoy en día. Hoy tenemos que regresar, después de 2 años de pandemia, tenemos que regresar estos chicos a algo presencial. Y yo les pregunto a todos ustedes, ¿los vamos a regresar otra vez con un marcador en un pizarrón? ¿Los vamos a regresar con un cañón proyector? ¿Y dónde está el video?
¿Y dónde están los PDFs? ¿Y dónde están los documentos? ¿Y dónde están los formatos interactivos? ¿Y dónde están los laboratorios virtuales? ¿Y dónde está todo lo que pusimos y nos esforzamos durante estos 2 años a ponerle a la mano para que pudiera adquirir el conocimiento? Hoy no lo van a exigir igual. El problema es que hoy tenemos que brincar a este nuevo paso, a tecnopedagogía. Hoy tenemos nosotros que rediseñar. Estamos en el mejor momento después del parteaguas. Estamos en el mejor momento para rediseñar no solamente la aplicación de la tecnología a los planes y programas de estudio. Estamos en el mejor momento para rediseñar todos los factores transversales que hoy nos hacen falta. Los valores, la sustentabilidad, los conceptos de seguridad, de salud, todo lo que nosotros tenemos que rediseñar y aparte sumarle la tecnología que necesitamos en Industria 4.0 y en Educación 4.0 para poder entrar a esta competencia. Entonces, aquí hay un gran reto en la educación. No es nada más de que hoy apagamos la cámara y nos salimos y ahora vamos a dar clase en un pizarrón. No lo vamos a poder hacer así, porque hoy además perdimos en muchos de los casos el interés de los chicos por seguir educándose. Perdimos muchos conceptos que tenemos que volver a retomar. Y hoy es el momento adecuado para volvernos creativos, para volvernos dinámicos, para aprovechar esta tecnología y llevar hacia nuestras aulas lo que necesitan nuestros alumnos para poder reactivar esta dinámica de crecimiento hacia un mundo tecnológico y globalizado, en donde tenemos que generar el recurso humano necesario para sacar adelante a nuestra generación. Es una parte muy importante porque hoy el reto está en la educación, el reto está en la academia. Quizás con todo lo que se desarrolló en tecnología, y creo que más adelante vamos a hablar de precisamente aspectos de espacios virtuales, espacios 3D. Hoy lo platicábamos en la mañana en una reunión de Planeta FADLA, que es una organización latinoamericana que atiende estos temas de tecnología. Platicábamos eso, no estamos evolucionando ahora más rápido la educación, y cuando los querramos desconectar de esta virtualidad a los chicos, los tendremos que regresar a un ambiente en donde hay industria, en donde hay un crecimiento que se detuvo económicamente y que a lo mejor está generando una velocidad más lenta. Creo que hoy estamos en el posicionamiento como academia en donde debemos tener la responsabilidad de dinamizar todo lo que está pasando en las economías, en la industria y en los países de Latinoamérica. Si hoy nosotros no tomamos ese reto de ahora hacernos responsables de que todo esto crezca a la par y que todo esto llegue a poder generar nuevamente el mundo que estamos buscando después de la pandemia, va a ser difícil. Y creo que la responsabilidad como instituciones educativas en todos los países de Latinoamérica y en todos los países del mundo la tenemos enfrente de nosotros. Ese sería mi comentario. Excelente comentario, doctor Carlos. Hay dos solicitudes de consulta. Yo quisiera, a la vez que le voy a dar, con el permiso del doctor Johnny, le voy a dar la palabra a la doctora Deyanira, por favor, para que también aborde desde su integración algo que me gustaría preguntar también a la par, porque hay una relación dialéctica, docente-estudiante, y por eso es proceso de enseñanza-aprendizaje. Y el doctor Carlos decía, hay quien ha perdido la motivación, pero además también hay estudios que están demostrando, no sé cómo ustedes lo han visto en México, pero hay estudios que están demostrando, por ejemplo, en los Estados Unidos, en Canadá y en Australia, el nivel de integración de jóvenes en edad estudiantil a la vida laboral ha crecido considerablemente. ¿Cómo se va a responder también a estas realidades de jóvenes que hoy están trabajando y que inclusive comparten casi hasta más de 60 horas laborales a la semana en función de la vinculación con horas de estudio? Entonces, en este sentido, me gustaría preguntarle a Deyanira, ¿cómo se ha integrado también la preparación de los estudiantes en este proceso? Y aborde entonces también las inquietudes que ustedes tenían a partir de la generación de todo lo que hoy se ha ido compartiendo a partir de las experiencias que hoy México está llevando a cabo. Por favor, estimada doctora Deyanira. Hola, muy buenas tardes. Primero que nada agradezco, ¿verdad? Aquí a la universidad
del Beni, que nos hayan permitido compartir estas experiencias y muy enriquecedor, y muy, ahora sí que muy objetivo el ver una realidad en diferentes contextos. Definitivamente la educación se va transmitiendo de diferentes formas. Los contextos podemos ver que definitivamente en muchos de los casos son muy diferentes, mas sin embargo los objetivos van apuntando a lo mismo. Veo por ahí en las participaciones de mis compañeros reflexiones muy puntuales, muy objetivas. Definitivamente esto de la pandemia, como bien lo decían, y yo lo he manifestado en varios escenarios, no es todo un golpe de mala suerte, no todo fue malo, sino todo lo contrario, trajo consigo beneficios, trajo consigo cambios, trajo consigo nuevos escenarios, que sí nos vimos en la necesidad de tener que adaptarnos, porque aquí ya nadie nos preguntó nada. Fue un cambio totalmente desde marzo 2020, que todos tuvimos que adaptar y que tuvimos que cambiar la modalidad presencial, irnos a las casas, perdón, y seguir trabajando, todos con una gran incertidumbre en un principio, ¿verdad? Y definitivamente, como bien lo dice mi compañero, el maestro Carlos, los maestros pues con ahora sí que con una gran inquietud de cómo seguir este proceso. Y yo aquí le abono algo muy interesante, el que nos haya permitido todo esto de la pandemia, el poder adaptarnos a nuevas formas de trabajo, es haber adelantado, aquí en el caso de nosotros, en el contexto de México, haber adelantado la tecnología que a lo mejor la veíamos venir en 10 años, en 20 años, en 5 años. Nos vimos en esa gran necesidad y en ese gran adelanto. Nos pescó, quizás no preparados en este sentido, mas sin embargo pudimos buscar la manera de cómo ir adaptándonos, de cómo seguir de la mano con los jóvenes, de cómo involucrarlos, de cómo motivarlos, de cómo hacer que ellos sintieran el respaldo, porque también ellos se fueron con inquietudes, con temores. Más sin embargo, bueno, les decía, los contextos son totalmente diferentes. Nuestra experiencia aquí en nuestro plantel con Alén Monclova, de ahorita que he estado escuchando varias de sus aportaciones, viendo ahorita los datos que nos comparte Carlos, con todo respeto, ¿verdad? Yo también me fui así como que, ¿qué nos va a pasar? Nosotros somos un contexto medio bajo en el cual pues nuestra principal preocupación fue ahora sí que la falta de toda la cuestión tecnológica, y cuando empezamos a ver, porque iniciamos con un censo tecnológico para ver todo lo que tenían al alcance nuestros jóvenes, para identificar esas diferentes formas en las que íbamos a empezar a trabajar, pues nos llevamos la sorpresa de que un segmento muy reducido fue aquel segmento de jóvenes que no tenían al alcance la cuestión tecnológica, pero fue un segmento, estamos hablando del 7-8% de nuestra población, que son 1,200 alumnos, y nos llevó esa sorpresa porque dijimos, en el caso de nosotros, pues más de la mitad iban a estar por ahí de alguna forma limitados. Y eso pues nos llevó a empezar a ver estas nuevas formas. Se empezó a ver un gran compromiso por cómo atravesar esas paredes y ver cómo tener en contacto a los jóvenes con estas diferentes formas de trabajo. Sí hubo resistencia definitivamente por parte del personal docente, sí hubo docentes que tuvimos que acompañarlos de cerca, ¿verdad? Que tuvimos que sortear una capacitación más directa, a ver esa necesidad que ellos tenían, ¿verdad? Porque también hubo incertidumbre, también hubo miedo, y pues ellos fueron los primeros a los que acudimos para ver
que el acompañamiento que ellos tuvieran con nuestros jóvenes pues fuera más efectivo. Y definitivamente hubo varias formas de capacitarlos en ese sentido. Nos dimos a la tarea de buscar, primero que nada, yo lo decía en mi participación, la capacitación principalmente para conocer toda la cuestión tecnológica era necesaria, pero no una capacitación de conocer cómo íbamos a aprender, cómo íbamos a enseñar, cómo iban los muchachos a trabajar, sino también una concientización de la importancia de avanzar, de la importancia de transformar, de que sientan que estamos ahí acompañados y que estamos avanzando, a pesar de todas las adversidades que hasta el momento se propusieron, ¿verdad? Y empezamos a ver con mucho agrado que sí había necesidades. Nuestros jóvenes se dieron a la tarea de tener que, ahora sí que compartir sus tiempos con lo laboral, con lo el escolar, pero empezamos a buscarlos a ellos en otros momentos. O sea, esto de la tecnología es tan amigable y te brinda también tantos beneficios que hoy día, que ya estamos en lo presencial, les digo, es buscar que los jóvenes sigan utilizando esos medios, porque finalmente esa va a ser su vida en el presente y en el futuro. Nosotros estamos inmersos en esa tecnología que ya traen nuestros jóvenes. O sea, los jóvenes ahora sí que nos llevan de la mano en muchas de las ocasiones a nosotros. Entonces, ¿qué responsabilidad nos queda aquí? Pues buscar la manera de que nosotros como líderes educativos, que estamos al frente de una institución, pues que este avance, que sí fue un avance forzado, si lo queremos llamar de esta forma, pues siga creciendo, siga en esa forma dinámica, siga buscando la mejor manera de combinar lo tecnológico con lo pedagógico, porque bien lo dicen, puede haber mucha tecnología, pero si no tenemos la cuestión pedagógica, la forma motivacional, la forma de hacer que el alumno aprenda de una manera creativa y significativa y efectiva, pues de nada nos sirve el tener mucha tecnología o el tener muchos maestros preparados. Tenemos que buscar que realmente esa combinación haga que el alumno sienta que está trabajando en su era, en ese alumno del siglo XXI, en ese alumno que necesita tener toda la tecnología y aparte sentirse acompañado en ese sentido. Hoy día yo aquí quiero poner de manifiesto, ¿verdad? En esa inquietud que comenta mi compañero Carlos, que no nos quedemos ahorita anclados en que ya regresamos a lo presencial y se queda atrás lo virtual. Aquí yo creo que el compromiso es de quienes vamos a estar llevando de la mano tanto a docentes como a alumnos a ese anclaje, a esa forma de ir aprendiendo con esta combinación de lo tecnológico con lo pedagógico, a seguir de cerca el cómo seguimos utilizando esas herramientas tecnológicas que en su momento nos fueron necesarias, a cómo hacer que la práctica docente sea cada vez más atractiva, porque definitivamente el que se encuentre alguien en crisis le permite buscar de una forma muy creativa nuevas maneras de transformar, nuevas maneras de cambiar un entorno. Y yo creo que esas son habilidades que tomamos todos. Me atrevo a decir no nada más los que estamos como profesionales o como docentes, sino también los alumnos. Yo he escuchado en más de una ocasión y lo pongo aquí en varios escenarios que dicen, estas generaciones de las pandemias van a ser las peores generaciones. Yo me he volteado y les he comentado, me disculpan, pero para mí van a ser las mejores generaciones. ¿Por qué? Porque sorteamos un momento que no imaginamos, un momento que no habíamos vivido, un momento que ni siquiera teníamos en mente y que a pesar de esos momentos tan difíciles, porque sí fueron momentos difíciles, aquí estamos y seguimos adelante y seguimos aprendiendo. Y eso lo están demostrando más los alumnos inclusive. Y hoy día vemos más fortalecidos a los maestros en todos los aspectos, preocupados de la dinámica que se generó, porque no nada más es en cuestión tecnológica y en cuestión pedagógica, en cuestión integral, emocional. Vemos que hoy día los maestros traen esa gran preocupación de que esto de la pandemia nos dejó también una gran tarea
de acompañar a los jóvenes en todos los aspectos, en el aspecto emocional principalmente, porque muchos de ellos la pasaron a lo mejor bien, pero otros tantos la pasaron mal. Y eso es lo que ahorita estamos enfrentando. Ahorita estamos viviendo ya en el caso de nosotros de forma presencial, primero que nada, a unos jóvenes con un comportamiento, de veras, yo los veo y inclusive yo siempre estoy tratando de estar cerca de ellos, los acompaño mucho en las aulas y les digo, muchachos, ya estamos aquí, vamos a cuidarnos y vamos a hacer que esto avance. Mucho depende de ustedes. Si ustedes caminan y avanzan y nos cuidamos entre todos y aprenden, esto va a ser algo muy diferente, porque ustedes aquí están y siguen adelante. Y veo con mucho agrado que los muchachos están encantados, contentos de interactuar con sus compañeros, aprendiendo de sus maestros. Vemos a los maestros que no han dejado de lado todo eso que se vino, pero que lo pudieran dejar. Y que aquí es donde es muy importante la actuación o más que nada la forma de proceder de quien lleva el liderazgo educativo, del director. Yo en este caso estoy como directora, ¿verdad? Y estoy puntualmente viendo que no nos regresemos a ese momento presencial y que nos volvamos a trazar, porque ya avanzamos lo que debimos haber avanzado en 5, en 10 años, o en 20 o en 30. Entonces, que esto sea un parteaguas para continuar en la era tecnológica, que es en la era que están nuestros jóvenes, que están los alumnos. No todo ha sido malo. Aquí hemos visto que los muchachos de alguna forma siempre estuvieron muy pendientes de cómo vamos a aprender y que hubo esa capacitación y ese compromiso de los maestros que tenían a su cargo, por ejemplo, toda la cuestión tecnológica. Nos dimos a la tarea de buscar, a ver, cómo hacer que los muchachos aprendan las diferentes plataformas, porque a lo mejor utilizaban Teams nada más, porque es un medio oficial. Pero oye, es que entren a Zoom, porque a todos cómo se funciona esta parte, ¿verdad? Pero el que ellos de alguna manera vieran que se les estuvo acompañando, se les estuvo capacitando, les enviamos, porque el medio de WhatsApp definitivamente para nosotros fue una de las herramientas de una gran comunicación en todos los aspectos, tanto que incluimos o integramos a los papás, que esos son unos actores sumamente importantes en esta formación con los muchachos, ¿verdad? Y que no podemos dejar de lado y que también los tomamos de la mano y que también entraron a esta cuestión virtual y que también formaron parte importante de este proceso. Ahí ellos, en ese sentido, los muchachos siguieron avanzando, se vieron acompañados, siguieron construyendo, y hoy día lo que yo veo es, aquí traen sus medios, sus dispositivos, sus celulares, y los utilizan ya como una herramienta. Quizás anteriormente lo utilizaban como una herramienta de un medio de comunicación con los papás y hasta ahí. Hoy día no. Vemos que lo están utilizando. ¿Por qué? Porque fue algo que ya aprendieron, fue algo que ya lograron desarrollar como habilidades y que les permitió a ellos avanzar. Entonces, definitivamente, bueno, un panorama que en todos los aspectos nos ha dejado muchas satisfacciones, también muchos miedos, a lo mejor momentos hasta de riesgo, pero definitivamente el que estemos aquí y el que sigamos avanzando, pues ha demostrado que ya pasamos, podemos decir, lo peor, pero que de alguna manera vamos a momentos en los que ya están nuestros jóvenes desde hace mucho y que a lo mejor nos tocaba estar a nosotros en ese mismo nivel, porque los muchachos ya traen la tecnología a la orden del día. Es cuestión de que nosotros, los que formamos parte del ámbito educativo, les hagamos atractivo a través de todo ese medio que ya está en sus manos, ese aprendizaje, y que el día de mañana les permitamos desarrollar esas habilidades y logremos que se integren de una manera pues muy desarrollada y que el día de mañana formen parte de una sociedad donde ellos sean realmente actores importantes. Entonces, pues yo encantada de compartir tanta experiencia con todo esto. Es mi escuela de la cual yo estoy hablando. Veo que en muchos de los contextos nos pasa lo mismo, pero existe un gran compromiso por parte de todos los que estamos inmersos en la educación,
quiero pensar en el mundo, ¿verdad? Porque estamos preocupados de que si ya pasamos por esto y ya estamos aquí, pues hay que seguir. Y hay que seguir con el compromiso, y hay que seguir de la mano con nuestros jóvenes, y hay que, ahora sí, estar al nivel de ellos, porque definitivamente sí debemos de reconocer, ellos ya traen la tecnología desde que nacieron. Nosotros somos los que nos estamos adaptando, y creo que esta pandemia nos lo hizo saber así, nos lo hizo ver, y estamos en ese gran compromiso. Bien, muchísimas gracias, estimada doctora Deyanira. Estamos en vivo y me hacen un conteo de que nos quedan 2 minutos en el aire. Nos quedan 2 minutos en el aire porque 7:30 comienza el próximo simposio. Pero no sin antes quiero hacer una pregunta y que pueda generarse un resumen en este sentido, y me gustaría compartirla en este caso, con el doctor Raúl. Y me gustaría que de manera precisa nos pudiera dar su opinión, su punto de vista en torno a qué futuro a corto plazo usted visibiliza, y alguna recomendación que nos pueda dejar también a nuestra universidad. Por favor. Pues muchas gracias, Frank. Mira, yo lo que veo aquí es que ustedes están entrando a la parte combinada de la educación. Nosotros ya abordamos sus puntos, los miedos que existen, los temores que existen van a avanzar, van a capacitarse los maestros, van a capacitarse los estudiantes, pero lo que es muy importante es que la administración de la educación en la universidad debe de estar considerando lo que mencionaba ahorita el doctor Carlos Alberto Paredes. No usar la tecnología para mostrar el pizarrón, sino incorporar la tecnología en la propia currícula de las materias, en la propia currícula del conocimiento de los jóvenes. Ahora, visualizamos un gran futuro a 5, 10, 20 años. Pero lo más importante ahorita es que la resistencia al cambio de algunos maestros va a existir, pero tenemos que, pues, empujarlos, no hay de otra. Tenemos que empujarlos a que hagamos esto. ¿Por qué? Porque empujarlos es enseñarlos a nadar aventándolos al agua. Ahora, ese es mi punto de vista a los próximos 2 años que yo veo en la educación de Bolivia, ¿verdad? Tenemos que es los próximos meses los que nosotros ya hemos vivido, y creo que ahorita tenemos un gran sabor de boca, como que hemos avanzado mucho en la educación al integrarnos a las clases presenciales nuevamente. Este es mi comentario, Frank. Muchísimas gracias. Yo le doy las gracias a todos los doctores, los panelistas, y le cedo la palabra al director de Educación Virtual en nuestra universidad. Sin antes despedirme de ustedes, quiero agradecerle la gentil colaboración, las experiencias, y realmente ha sido una brillante participación de cada uno de los profesionales, doctores, pero sobre todo, vamos a decir, maestros que aquí nos están acompañando para compartir sus experiencias. Gracias, y bueno, deseo que sigamos en comunicación para poder establecer un nuevo panel, que ya no sea un simposio, pero sino generar una comunidad de intercambio, que la universidad y nosotros podamos estar compartiendo opiniones, reflexiones en torno a todos estos aspectos, que vamos a aprender mucho de ustedes y vamos a compartir también nuestras experiencias, y en un aprendizaje, como decía creo que al inicio María Elena, colaborativo. Le cedo la palabra a nuestro director para que cierre la sesión. Muchísimas gracias, Frank. Agradecerte también a ti por esta brillante conducción de esta charla, este conversatorio con este selecto grupo de profesores mexicanos. Un país hermano con el cual nos identificamos mucho con la cultura mexicana. Este pueblo, el Beni, es uno de los más seguidores asiduos de la cultura musical mexicana. Y eso es importante, o sea, nos aproxima también, nos crea esas similitudes. Las experiencias que han tenido ustedes realmente, nosotros las hemos vivido en otras características, pero con las mismas problemáticas. Hemos tenido las dificultades, hemos tenido la falta, digamos, de tecnología, el acceso, la conectividad, los problemas que tenían los jóvenes para interactuar.
con este nuevo proceso disruptivo, ya donde teníamos que utilizar mecanismos que nunca se habían utilizado antes de manera como intensa como ahora. Y eso nos llevó a concebir de que el cambio ya era irremediable, no se podía ir hacia atrás. Y eso es lo importante que también destaco, lo que hemos escuchado en estos momentos, de que no podemos ir hacia atrás. Ya dimos un paso importante, es un poco como el salto evolutivo de la humanidad cuando salió de África hace 80.000 años. Ya no fue un retorno, no volvimos atrás, tuvimos que seguir. Y esto en realidad es parte de procesos evolutivos que tiene la humanidad, situaciones complejas, crisis que lo llevan a tomar acciones, y ahí a veces ni siquiera la ciencia nos resuelve los problemas. Lo que nos resuelve son las actitudes, las voluntades de las personas que han adquirido conocimiento. Fíjense, la ciencia, pero transformada en una acción propiamente realizada por aquellos actores que la han podido, digamos, desarrollar, la han podido absorber y comprender la utilidad para lo que estaba destinada en la humanidad. Entonces, esos elementos importantes que hemos visto nos permiten pensar que el siguiente paso es que la universidad, no solamente la nuestra, probablemente todas las universidades del país, las universidades de Latinoamérica, tengan que trabajar en línea con un modelo de educación donde una modalidad sea la combinada, donde podamos pensar que lo bueno de la tecnología debe ser llevado al aula y lo bueno de la presencialidad también debe ser convertido en un instrumento de complementación que perfeccione el proceso de enseñanza-aprendizaje. Yo creo que lo que hemos visto y lo que hemos hablado nos muestra que no hay marcha atrás, de que ya estamos incursionando en un nuevo cambio, en un proceso de transformación, y esperamos de que esto se dé para todos nosotros y que también sea momentos de reflexión y de construcción también de nuevos conocimientos, de esas experiencias transformarlas en hechos que puedan ser compartidos con otros, que estamos a veces con algunas desventajas comparativas, técnicas, ¿no? Y pensando también de que cuesta todo esfuerzo. Y como ha sido para ustedes difícil que el docentado se incorpore a este nuevo desafío, también lo ha sido para nosotros. Y en ese sentido no podemos tampoco dejar de seguir haciéndolo, porque la clave del proceso de transformación está en las manos, yo digo, emulando la actividad deportiva. El pívot del proceso es el docente, porque en él descansa realmente la responsabilidad mayor, la comprensión, tiene la capacidad, tiene la motivación, y además, de una u otra manera, estamos prestando un servicio a la sociedad fundamental, formar esos recursos humanos con la mejor calidad, con las condiciones que le permitan a ese sujeto en acción poder transformar la realidad de su entorno. Yo creo que esa es la contribución más grande, y la experiencia que ustedes han tenido la vamos a asumir como algo que nos pueda servir para seguir avanzando, y también decirle a ustedes que sigamos avanzando todo, y como decía Frank, de repente vamos a crear nuestra comunidad en línea para compartir experiencias y para poder seguir avanzando en la construcción de este modelo de enseñanza donde combinamos lo bueno de lo presencial y lo bueno de lo digital. Muchísimas gracias y sean bienvenidos nuevamente a este evento, y una despedida no para no encontrarnos otra vez, sino para volver a encontrarnos. Muchas gracias.